Buenos días. Hoy hablaremos sobre ecofeminismos. Alicia Puleo se pregunta: ¿existe o debe existir alguna relación entre feminismo y ecología? ¿Se trata de una relación conceptual o simplemente práctica? ¿La fuerza misma de los acontecimientos nos llevará a plantearla en el futuro? ¿Hay uno solo o varios ecofeminismos? ¿El ecofeminismo puede ser una desviación del feminismo que sacrifique una vez más los objetivos de liberación de las mujeres a la lucha principal? Este nuevo término, acuñado por Françoise Dobon en 1974 en Francia, socióloga, que comienza a ver una serie de grupos de mujeres, feministas, muchos de ellos, que comienzan a reivindicar o tener como demanda principal la lucha ambiental. Estamos hablando en un contexto de Guerra Fría, en un contexto de fuerte carrera armamentista, principalmente entre lo que fue Estados Unidos y la Unión Soviética, y donde se está comenzando a desarrollar fuertemente el modelo consumista post-Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos grupos de mujeres que realizaban por un lado acciones más de tipo pacifistas, como hacer marchas por la paz, por ejemplo, o acciones más de tipo directas, como ir a una fábrica de celulosa y romperla, más de tipo un movimiento ludita, Françoise Dobon comienza a ver estos grupos feministas vinculados a la lucha ambiental y formula o acuña este término de ecofeminismo. Eco proviene entonces de ecología y feminismo de feminismo precisamente. Ahora bien, muchos de estos grupos no se autodefinen como ecofeministas. Por eso muchas veces conviene utilizar la idea o el concepto de prácticas ecofeministas o discursos ecofeministas. Cuando de repente, por ejemplo, en un contexto local, Madres de Ituzaingó, en la ciudad de Córdoba, en el barrio anexo de Ituzaingó, son mujeres, madres, que se levantan y comienzan a luchar contra un modelo, si se quiere, sojero, donde las fumigaciones, específicamente las pulverizaciones aéreas, están provocando contaminación y muertes por la fumigación en campos aledaños de sus casas, provocando la muerte, leucemias y diferentes enfermedades en sus familias. Entonces estas mujeres comienzan a luchar, a levantarse, y de repente vemos que sí, son mujeres reivindicando temáticas ambientales. Por un lado, se puede estar preguntándose si es el movimiento ecologista quien se feminiza o es el feminismo quien comienza a tener una conciencia más de tipo ecológica. Hoy en día, dos de los grandes movimientos mundiales que están trabajando fuertemente son justamente el feminismo y el ecologismo. Pero no existe un vínculo óntico del ser intrínseco entre ser mujer, por ejemplo, y el ser naturaleza. Y aquí es cuando se le suele criticar al feminismo lo que vamos a llamar a partir de ahora esencialismo. A nivel teórico, en el ecofeminismo existen dos tipos de corrientes principales: la corriente ecofeminista esencialista, o también llamada espiritualista, y la corriente denominada constructivista. El imaginario social en muchos feminismos se asocia al ecofeminismo con esta primera corriente teórica, que es la esencialista. ¿Qué dice el esencialismo ecofeminista? Que hay una relación natural, casi biológica y genética, entre el ser mujer y la propia naturaleza, entre el ambiente. ¿Cuál sería el posible vínculo de esa relación biológica? El que ambas tienen la capacidad de dar vida. Tanto la mujer como la naturaleza son dadoras de vida. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, es estéril o cuando una mujer no quiere ser madre? Entonces se critica ese esencialismo, justamente esta idea esencialista que promueve un concepto de una mujer unívoca, única, con una hermandad con la naturaleza que deriva incluso de la prehistoria. Ahora, el ecofeminismo constructivista, la otra línea teórica que muchas veces no se la menciona en el feminismo en general, es la corriente que dice: si existe un vínculo entre mujer y naturaleza, o entre el género, tanto hombres, mujeres u otros géneros, entre el género y el ambiente, existe, pero por una relación obligada, por una construcción social y cultural, como hablamos de la sexualidad también, que impone ciertos tipos de prácticas
de las mujeres en relación al ambiente. Si las mujeres están a cargo mayoritariamente de todo lo que es la economía de cuidados, es decir, el mantenimiento de la vida, si de repente en India tienen que ir todos los días a buscar leña, aquí también en América Latina, tienen que ir a buscar el agua para producir y cocinar sus alimentos, están más vinculados directamente a ciertos tipos de recursos naturales, es lógico que hayan generado un saber en torno a estos recursos y es lógico que cualquier impacto o cualquier crisis relacionada al ambiental repercuta primero en ellas. Si vemos, por ejemplo, que en 2004 un tsunami en la costa asiática arrasó toda esa zona y el 70% de las víctimas de esa catástrofe fueron mujeres, si de repente vemos que también el 70% de las personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres, y si también vemos que el 70% de la producción agrícola a nivel mundial es realizada también por mujeres campesinas, deberíamos entonces cuestionarnos o preguntarnos al menos por qué este 70%. Y aquí es justamente lo que el ecofeminismo constructivista va a decir. Existe una relación entre mujeres y naturaleza, entre el género y el ambiente, por esta división sexual del trabajo que impuso roles domésticos a las mujeres y roles más de tipo vinculados al espacio público a los hombres. En India, por ejemplo, hay un movimiento muy famoso que es el movimiento Chipko o Abraza Árboles, donde las mujeres hindúes comenzaron a abrazar árboles para impedir la tala precisamente de estos árboles y lograron formular que se llegase a una ley para impedir la tala de bosques en los Himalayas. En India y a nivel mundial, la principal referente en ecofeminismo esencialista o espiritualista, porque aquí en América Latina también el ecofeminismo más fuerte es de tipo espiritualista. ¿Qué quiere decir esto? Vinculado principalmente a lo que es la teología y la liberación, esta corriente religiosa, esta corriente de la iglesia más de tipo tercermundista. Hay una cuestión, si se quiere, entonces teológica vinculada a esta idea de la madre tierra, de la Pachamama, que tiene una fuerte impronta y discurso aquí en América Latina. Vandana Shiva es una de las principales referentes a nivel mundial y ella es una filósofa que tiene una serie de proyectos muy interesantes, uno de ellos es Navdanya o 9 semillas, donde distribuye semillas libres de transgénicos y semillas autóctonas para los y las campesinas allí en India y en otras partes también. Ella es una fuerte luchadora principalmente contra la multinacional Monsanto. Y entonces vemos que muchas de estas prácticas consideradas de tipo esencialistas, porque Vandana Shiva habla, por ejemplo, de un principio femenino, del volver a la madre, de esta idea entonces casi biológica e innata que asociaría mujer con naturaleza, pero sin embargo tienen fuertes prácticas políticas muy interesantes de analizar. Pero el ecofeminismo constructivista va a decir que si existe esta relación, es una relación de tipo construida por justamente esta división sexual del trabajo. Por ejemplo, algunas corrientes aquí en América Latina, con esta idea de la Pachamama, hablan, por ejemplo, de la ginecología natural, de vincular el cuerpo de la mujer a los ciclos lunares, a toda una serie de prácticas relacionadas con la naturaleza que son que tienen un poder político y de empoderamiento femenino muy interesante, pero la crítica que se le suele hacer es que pareciese que si existe una relación entre mujer y naturaleza, esa relación se tornaría sexista para el otro lado, porque no habría una relación de la naturaleza con el hombre mismo. Si la mujer debería menstruar en determinados ciclos, teniendo en cuenta los periodos lunares, ¿qué pasaría con el hombre? El hombre debería producir espermatozoides en determinada época del año. Entonces, se suele hacer esta crítica a ese esencialismo. Sin embargo, hoy en día, la vinculación entre género y ambiente es muy importante. Y es muy importante primero porque tenemos dos movimientos como el ecologista y el feminista de mucha importancia social y política a nivel mundial, y dos movimientos completos en sí mismos, pero que al ponerlos de diálogo permiten develar esto, de que no podemos vivir en un mundo donde la mitad de la población esté relegada, hablamos de mujeres, también sujetos feminizados, gays, lesbianas, trans, etc., ni tampoco un mundo que no sea habitable en sí mismo. Entonces nos preguntamos, o podemos afirmar, podemos, si se quiere, vivir en una ciudad verde, sustentable, donde sin embargo la violencia de género es moneda corriente. O también podemos plantear el escenario contrario, vivir en un mundo con equidad de género, donde la relación entre hombres, mujeres y todos los géneros habidos por haber sea equitativa, sea equivalente, sea igual en cierto sentido, pero esa equidad de género viviendo, por ejemplo, en un basural.
Entonces no podemos plantearnos el tema feminista y el tema ecológico como dos temas que no podrían llegar a tener ningún vínculo. No deberían tener algún vínculo, si se quiere, óntico, es decir, no hay una relación natural entre ser mujer y naturaleza o entre ecología y feminismo, pero al ponerlos en diálogo permite desentrañar y develar algunas cuestiones que no podríamos estar teorizando si no los ponemos justamente en conversación. Otra de las autoras ecofeministas de la India también, pero vinculado al ecofeminismo constructivista, es Vina Agarwal, quien habla de un ambientalismo feminista. Quiere decir también de que las mujeres, por los roles domésticos que adquieren, vinculados a la economía familiar, estarían más próximos a la naturaleza. Pero habría tantas proximidades a la naturaleza como contextos o sociedades en las que se habite. Es decir, si nosotros generamos una relación más de tipo espiritual, más de tipo mística con nuestro ambiente, con nuestro entorno, esa relación se podría volver natural, pero para nuestro contexto, para nuestro grupo, para nuestra sociedad. Va a ser otro contexto y va a ser otro tipo de relación en otro lugar. Por tanto, podríamos hablar como de varios tipos de esencialismo, en tanto una forma de romper con esta idea unívoca. Una de las autoras fuertes en ecofeminismo constructivista es Yayo Herrero, española, así también como Alicia Puleo. Alicia Puleo propugna un ecofeminismo ilustrado. ¿Qué quiere decir? La ilustración se planteó la igualdad entre hombres y mujeres, pero sin embargo, bajo la idea de razón, terminó oprimiendo a las mujeres porque la razón siempre está vinculada al sujeto hombre en estos binomios que hablamos de pares opuestos. Hombre vinculado a cultura, mujer vinculado a naturaleza, y tanto mujer como naturaleza en un sentido inferiorizado. La otra dicotomía es cuerpo-mente, la mente importa más que el cuerpo. Por eso ahora también se habla de politizar el cuerpo, de una política del cuerpo, sacar al cuerpo del espacio privado y ponerlo en el espacio público, politizarlo. De allí esa famosa frase del feminismo: lo personal es político, o democracia en la calle, en la casa y en la cama. Yayo Herrero habla de los cuerpos vulnerables. Los seres humanos somos personas ecodependientes, vivimos en un ambiente, no podemos estar ajenos a eso. De hecho, esta misma exposición está ubicada en un contexto, está ubicada en determinadas condiciones materiales. Cuando se destruye la naturaleza, cuando se destruyen esas condiciones naturales, se están destruyendo modos y estilos de vida que terminan repercutiendo mayoritariamente sobre las mujeres. ¿Por qué en este tsunami fallecieron más mujeres? Porque principalmente estaban remitidas al espacio doméstico, a la casa. Los hombres estaban ocupando los lugares públicos, el trabajo. En los lugares públicos es donde se accede, y tenemos en cuenta aquí la clase social, la pobreza, el ambiente vinculado a la pobreza. En el espacio público es donde se accede por ejemplo, a los medios de televisión. Y si en la casa no hay un medio de televisión, ¿cómo estas mujeres se enteran de que venía un tsunami, por ejemplo? Entonces todas estas cuestiones están vinculadas a que la crisis ambiental impacta mayoritariamente sobre mujeres. Si la tala de árboles se aumenta constantemente, las mujeres ya no pueden ir a buscar árboles, leña o agua al lado de sus casas, sino que tienen que recorrer distancias mucho mayores, y que implica también un mayor esfuerzo. Entonces, esfuerzo y tiempo son dos temas que deberíamos estar tratando en lo que es la economía de cuidados. Entonces Yayo Herrero también habla de esto del ecofeminismo vinculado al constructivismo y de los cuerpos vulnerables. Somos cuerpos que habitamos un ambiente físico, cuerpos ecodependientes, y también somos cuerpos interdependientes. Nuestra vida no es posible pensarla en soledad, y siempre necesitamos de la ayuda, de esa domesticidad de otras personas. ¿Cuándo necesitamos a estas personas? Cuando somos niños, en la niñez; cuando somos viejos, en la vejez, ancianos; cuando somos adultos enfermos, o cuando tenemos una condición de discapacidad o capacidad diferente que necesitamos recurrentemente la ayuda de otra persona. En estas 4 situaciones necesitamos de otras personas. Entonces, por eso somos personas o seres, cuerpos vulnerables e interdependientes. Entonces no podemos plantear también la cuestión ecológica no vinculado a un discurso verde, sino vinculado a que habitamos en un mundo físico y ese mundo nos condiciona nuestras prácticas. Luego vamos a ver con los ecofeminismos rurales y urbanos cómo la configuración de las ciudades termina repercutiendo desfavorablemente sobre las mujeres.
Entonces, el ambiente físico es importante. Y la cuestión ecológica, lo ecológico implica también lo relacional. La ecología en sí es la ciencia que estudia la relación de un grupo de seres vivos con su entorno. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con las personas y con los demás seres con los cuales estamos conviviendo? Es sumamente importante para plantearnos un tipo de feminismo que reivindique los derechos de las mujeres, que reivindique la igualdad, si se quiere, también entre hombres, mujeres y los otros géneros, pero al mismo tiempo en un mundo en el cual podamos habitar, justamente porque estamos asistiendo a una crisis, si se quiere, ecocivilizatoria. Entonces, por último, podríamos finalizar que a nivel de feminismo, podríamos hablar de un feminismo más de tipo, si se quiere, un feminismo de la igualdad y un feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad plantearía que la mujer se iguale al hombre en todas sus prácticas. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, el acceder a puestos de trabajo o el acceder a cargos públicos. Pero hoy en día, sin embargo, de 200 países, solamente 13 mujeres son presidentas y han tenido que ejercer una práctica de travestismo, que es el de asumir estereotipos y asumir ideales vinculados a la masculinidad para poder acceder a ese espacio público. Es decir, no vemos mujeres presidentas muy femeninas. Si uno por ejemplo, aquí en nuestro país o principalmente, por ejemplo, en Alemania. Ese feminismo de la igualdad buscaría la igualdad, igualar el poder, conquistar el poder. El feminismo de la diferencia hace hincapié en la diferencia específica de las mujeres como cuerpo. Entonces, no buscaría igualar el poder, sino más bien feminizar el poder. Y por último, podemos hablar de un posfeminismo. Este posfeminismo no buscaría conquistar el poder que tienen los hombres, ni tampoco buscaría feminizar ese poder, sino que buscaría subvertir el poder. Es decir, no hay por qué buscar el poder. Estos tres tipos de feminismo, de la igualdad, de la diferencia y del posfeminismo, podríamos estar pensando también de que están atravesando al ecofeminismo. El ecofeminismo surgiría en la segunda ola, al menos a nivel histórico, pero sería un feminismo más de tipo de tercera ola, vinculado a la diversidad de los feminismos. Y también, si se quiere, el ecofeminismo esencialista se vincularía al feminismo de la igualdad, al feminismo de la diferencia, perdón, es decir, feminizar el poder. Y el ecofeminismo constructivista se vincularía al posfeminismo, la idea de subvertir el poder. Entonces, por último, dejar para poder leer los próximos textos de que existe una relación entre el género y el ambiente, y no solo también entre mujer y naturaleza, sino también entre todas las personas y su entorno de vida. Gracias.